Pecador Salvador, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia. Muy buenas tardes, damos una cordial bienvenida a nuestros amigos y hermanos en la fe que están hasta ahora en sintonía. Deseamos que la palabra del Señor sea de mucho beneficio para cada uno de nosotros. Estamos estudiando en el libro o el Evangelio más bien del apóstol Juan. Y vamos a continuar en esta tarde en el capítulo 6, donde estamos considerando desde el versículo 35. Dice así la palabra del Señor. Bueno, el 34 le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré en mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Vamos a dirigirnos al Señor en oración antes de continuar con la palabra de Dios. Nuestro Dios y Padre Celestial, en esta tarde, una vez más, al entrar hasta el trono de tu gracia, queremos dar gracias a ti, glorificar y alabar tu nombre, porque tú eres bueno y tus misericordias son para siempre. Y realmente podemos nosotros repetir con el salmista: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué maravilloso es cuando pensamos que todo lo que somos y tenemos, tus hijos, proviene de nuestro Dios, porque todo lo hemos recibido de tu mano. Todo nos ha sido dado. Así también tu palabra nos enseña que las cosas que son para la vida física y la vida espiritual vienen de la mano de nuestro Dios, quien nos sustenta, quien nos guarda, quien nos cuida cada día. Y ciertamente estamos expuestos a todos los eventos de enfermedades, accidentes que ocurren muchas veces mientras estamos en nuestras vidas. Sin embargo, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Qué maravilloso es que tenemos un Dios que nos ama y nos ama hasta lo sumo. Queremos pedir por nuestros amigos que sintonizan el programa y que tienen problemas, dificultades
diferentes en sus vidas y ellos confían en el Dios del cielo y piden que intercedamos ante el trono de la gracia por ellos. Algunos están con problemas de los vicios que no pueden dejarlos y rogamos que si ellos quieren salir de ellos, pidan al Dios eterno y Él les va a ayudar. Otros están con problemas de convivencia en sus hogares y también rogamos por ellos. Otros que se han alejado del Dios Santo y queremos pedir que si realmente ellos son hijos tuyos puedan volver a la casa del Padre. Y si no lo son, si nunca han sido salvados por la gracia de Dios, que ellos puedan tener ese encuentro tan necesario con el Señor Jesucristo y puedan así asegurar el futuro eterno de sus almas. Que puedan entender que no estamos hablando en absoluto de religión alguna, porque tu palabra no habla de religión, sino de salvación, de vida eterna, de perdón de pecados, y todas aquellas cosas únicamente se obtienen a través de la obra todo suficiente de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Así pedimos por los que están enfermos, para que si es tu voluntad, les puedas devolver la salud. Encomendamos en forma muy especial a señora Gina para que le ayudes, le mantengas y que realmente ella esté tranquila sin dolores en su cuerpo físico. Cuánto nos gustaría verla totalmente restaurada, pero sabemos que tú tienes propósitos con cada uno de los seres humanos. Nuestro Dios, pedimos por don Raúl, por sus hijos, por sus nietos, que todos sean guardados para la gloria tuya, y también pedimos por los que trabajan, le colaboran en este canal, para que se manifieste tu poder en ellos también y que ellos puedan entender cuán privilegiados son y puedan también tener la oportunidad de asegurar el futuro eterno a sus almas. Padre, pedimos por tu palabra, que el Espíritu Santo en esta tarde sea el que ilumine, el que guíe, para que el mensaje llegue con poder de lo alto. Sabemos que no es la elocuencia del predicador, sino más bien es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio, y que tu palabra tiene un propósito y que ella no va a volver a ti vacía. Así, nuestro Dios y Padre Celestial, queremos pues quedar encomendados a ti, agradecidos en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, queridos amigos, estamos en este diálogo del Señor con los judíos, después que Él hizo el gran milagro de multiplicar los panes y los peces para alimentar a mucha gente, porque como vimos, solamente 5.000 varones se contaron, pero siempre se consideran que habiendo varones hay esposas, hay niños, así por lo menos se triplifica el número de personas. Así, después de este acto, de este milagro, de esta señal hecha por el Señor Jesús en su ministerio, la gente le sigue y le busca, pero no le busca con el propósito de obtener el favor espiritual de parte de Él, sino el favor de lo terrenal, de lo físico, de aquello que sirve para el cuerpo, pero no para el alma, porque ciertamente el pan, como sabemos, a través de los siglos ha sido básico en la alimentación del cuerpo de los seres humanos a través del mundo. Y qué terrible es cuando esto escasea o donde no hay, porque la gente cuánto desea
ese alimento. Y aquí, ese alimento tan necesario y que prácticamente es casi insustituible en la vida y en la dieta de cada persona, aquí el Señor lo utiliza para también que la gente se dé cuenta de la necesidad mayor que el ser humano tiene. Porque el cuerpo ciertamente dura algunos años. La palabra de Dios nos enseña que nuestra vida son 70, 80 y algunos llegan, con algunos que son muy contados, a más edad, pero con todo, su ancianidad muchas veces es molestia y trabajo. Sin embargo, el alma, la parte espiritual del ser humano, esa no muere, es eterna, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. Los seres humanos somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo nuestro es mortal por cuanto está contaminado por el pecado, porque cuando el pecado entró en el mundo, con el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los seres humanos por cuanto todos pecamos. Entonces el Señor Jesús viene cual el pan de vida, el que puede dar vida a el ser que realmente está muerto espiritualmente para con Dios. Por cuanto el pecado es lo que produce esa separación entre Dios y el ser humano. En la Biblia, en la palabra de Dios, la muerte significa separación y no aniquilamiento, sino separación. Se separa el cuerpo del alma y del espíritu. El cuerpo, tal como el Señor lo enseña también en su palabra, va a la tierra por cuanto de la tierra fue tomado, y a la tierra o al polvo debe volver. El alma va al lugar que eligió estando en vida. Si eligió el creer, el apropiarse de la obra expiatoria de Cristo, entonces va a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero si no es así, va al lugar de condenación. El espíritu vuelve a Dios. Así, esto es lo que el Señor aquí está tratando de enseñar, que Él quiere dar vida, vida eterna a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Y Él, cual el pan de vida, dice Él, el que a mí viene nunca tendrá hambre, nunca va a tener el conflicto espiritual, esa necesidad espiritual en Él, porque el Señor, Él es capaz de satisfacer al alma necesitada. Así el Señor, Él les encara a los judíos que están en ese tiempo presente, que ellos le han visto pero que no creen, y que el Padre va a permitir que vengan todos aquellos que están predestinados para vida eterna a Cristo. Y Él, por cierto, a todo aquel que a Él viene, Él lo recibe. Él no rechaza absolutamente a nadie.
Tampoco Él le pide al ser humano que tenga que cambiar algunas cosas, que tenga que dejar algunas cosas. Debe venir como está, porque es Él el que produce la transformación en las personas a través de el Espíritu Santo. Y Él dice: he descendido del cielo, y Él viene a hacer la voluntad de el Padre que le ha enviado. Y esa voluntad del Padre tiene como final la muerte de su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Y que Él, a todos los que vienen a Él no pierda nada, sino que todo el que cree en el Hijo tenga vida eterna, y obviamente va a participar en la resurrección de los salvados, cuando el Señor Jesús venga en busca de el fruto de la aflicción de su alma, en busca de su iglesia. La iglesia que nació el día de Pentecostés y que está formada tanto por judíos como gentiles que hemos recibido a Cristo como nuestro único y personal Salvador. Es una iglesia incontable e invisible, a la cual hemos sido agregadas cada uno de nosotros por la obra de el Espíritu Santo. Los judíos, al escuchar estas declaraciones de parte del Señor, ellos murmuraban, porque ellos, en su forma de pensar y en su vista carnal, no alcanzaban a ver más allá de lo que le permitía su incredulidad. Y ellos decían que ¿por qué él había dicho yo soy el pan que descendió del cielo? Y el yo soy, ellos sabían muy bien este término, el yo soy es Dios, y él está diciendo Dios es el pan que descendió del cielo. Y ellos le conocían en la carne como el descendiente de José y de María, y que estaban sus familiares allí. Entonces no entendían cómo él podía decir del cielo descendido. Y el Señor le dice: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es también una gran verdad y realidad, que Dios, el Padre, es el que provee la forma, el tiempo, el momento en que las personas escuchan el Evangelio, porque Dios, en su propósito, Él no quiere que nadie, que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y Él dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Serán todos enseñados por Dios. Y qué privilegio tuvieron estos judíos que fueron enseñados por el Dios encarnado, por aquel que vino desde el cielo y tomó cuerpo humano para poder realizar la obra de redención. Así ellos fueron enseñados por el Dios hombre, el Señor Jesucristo. Pero sin embargo, ellos no reconocieron ese privilegio. Y el Señor les aclara inmediatamente que ninguno había visto a Dios, nadie ha visto al Padre, porque Dios es espíritu,
y no puede ser visto por el hombre, y si alguno le viere ciertamente moriría y no podría contar la experiencia. Así hay algunos que mienten y dicen que han visto en visiones, que han visto en sueños. Esas son mentiras, porque en la palabra de Dios dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el Señor dice: de verdad os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Cuando recibe esa vida eterna, el perdón de pecados, en el momento que con corazón contrito y humillado acude a Dios pidiendo salvación, creyendo en la palabra del Dios eterno, que es a través de la muerte de su Hijo que ellos pueden tener la salvación. Y el Señor sigue aquí, Él usando la figura, y dice Él: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Tenían la experiencia los judíos que salieron de Egipto, que Dios les dio el pan del cielo para que ellos se alimentaran mientras estaban camino a la tierra prometida. Pero ese pan era solamente para sustentar el cuerpo. Sin embargo, el Señor viene del cielo para dar vida al alma y vida eterna. Y luego el Señor aquí explica en la forma que esto iba a ocurrir. Dice Él: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí está claramente el Señor enseñando que es su cuerpo el que va a ser entregado a la muerte, para que de esta forma los seres humanos puedan tener vida a través de su muerte en la cruz. Porque desde el principio Dios estableció que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Los hombres, de la misma forma que Adán en el principio quiso usar su inteligencia, hacer su obra delante de Dios, cosiéndose delantares de higuera, pero Dios le demostró que debía morir una víctima inocente, y Dios le vistió con pieles, y esas pieles provenían de una víctima inocente que tuvo que ser sacrificada para cubrir la desnudez, la vergüenza producida por el pecado de Adán. Así, querido amigo, si no está de por medio la muerte, sepultación y resurrección de Cristo, no hay salvación absolutamente para nadie. Entonces aquí los judíos que no entendían la palabra del Señor y ellos estaban siempre pensando en lo terrenal, ellos decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de verdad os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aquí no es que literalmente se iba a comer la carne
del cuerpo de Cristo, ¿no? Aquí lo que el Señor está diciendo, el que no cree en mí, el comer la carne y beber la sangre, es lo mismo que decir el que cree en mí, el que se apropia de la obra de redención, tiene vida eterna y participará en la resurrección cuando el Señor Jesús venga en busca de su iglesia. Entre la primera y segunda resurrección que se menciona en la palabra de Dios, por lo menos hay 1000 años de diferencia, porque la primera resurrección comienza con la resurrección de Cristo, las primicias, pasando por la resurrección de los creyentes en la venida de Cristo en busca de su iglesia, los creyentes que van a morir en el periodo de la tribulación por la persecución que allí se va a generar, y los creyentes del Antiguo Testamento. Todos forman parte de la primera resurrección. Feliz y santo el que tiene parte en esta primera resurrección, pues la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos, dice allí en el capítulo 20 del Apocalipsis. Pero los otros muertos, ¿quiénes son los otros muertos? Los que murieron sin creer, sin aceptar el sacrificio de Cristo. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, porque ellos van a resucitar al final para comparecer ante el Señor Jesús como el juez y ser lanzados al lago de fuego por cuanto no quisieron creer, no quisieron aceptar, no se quisieron apropiar de la obra redentora del Salvador, que Dios les ofreció, este único sacrificio por el cual el ser humano puede ser salvo, y no lo quisieron hacer. Bueno, vamos a escuchar un himno y luego continuamos. Muy bien. Continuamos entonces con la enseñanza de la palabra del Señor. Dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esa es la gran diferencia entre lo físico y lo espiritual. El pan, la gracia de Dios, quien entregó a su Hijo para satisfacer el hambre espiritual del mundo. Él realmente puede satisfacer el alma hambrienta. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, realmente tuvimos y recibimos esa satisfacción. Ya no necesitamos buscar ninguna satisfacción en otras áreas en el mundo, sino más bien estamos satisfechos y seguros en la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Él está allí enseñando a los que están reunidos en la sinagoga, en el lugar donde se reunían los judíos para leer y escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado en esta ocasión de lo que el Señor estaba diciendo aquí? Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra,
¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Ellos se sintieron ofendidos por la enseñanza porque no entendieron, no la vieron espiritualmente, sino solamente en forma carnal. Y el Señor le dice, pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor les está diciendo, bueno, ustedes van a ver y me van a ver regresar nuevamente al Padre una vez que haya concluido la obra de redención. Y mi palabra es la que a ustedes les da vida. Mi palabra es la que a través del Espíritu Santo obra en ustedes para vida eterna. Pero lamentablemente, dijo el Señor, hay algunos de vosotros que no creen. Y muchas veces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué la gente no cree la verdad del Evangelio? ¿Por qué la gente no puede entender la palabra tal cual está escrita en la Biblia? Pero si se le presentan cosas que son entretención, religiones que solamente entretienen, que puede hacer pasar momentos gratos a la gente a través de show y de otras cosas, a eso le gusta a la gente. Pero si no creen, si no se apropian de la obra de redención, lamentablemente para su salvación aquello no les sirve. Solamente el ser humano puede ser salvo a través de la obra del Señor Jesús. Y el Señor conocía que había muchos que no creían y también sabía que entre medio de todas las personas que estaban allí estaba Judas Iscariote, aquel que le iba a traicionar, aquel que por ambición, por amor al dinero, le iba a entregar a las autoridades romanas y a los judíos para que le matasen. Así el Señor le dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es que habían grandes multitudes que seguían al Señor y todos los que le seguían estaban aprendiendo de él, y es por eso que se usa en forma generalizada este término discípulo. Un discípulo es uno que aprende de un maestro. ¿Y qué mayor maestro, queridos amigos, si era el Dios mismo, como leímos, ¿cierto?, que serían enseñados por Dios y Dios les enseñó personalmente. Ahora, Él también enseña a través de su palabra, porque la palabra que nosotros estamos analizando, la palabra que nosotros estamos leyendo, es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y esto para los que creemos es precioso, porque es la única verdad que conocemos. El mismo Señor Jesús más tarde
allí en el capítulo 17, él orando al Padre va a decir, santifícalos o sepáralos con tu palabra. Tu palabra es verdad. Aquí en este mundo en que vivimos se pueden leer muchos libros. Hay bibliotecas que están abarrotadas de libros, pero que esos libros, siendo palabra de hombre, tienen muchas fallas, muchas falencias, y hay cosas que no son reales. Hay mucha fantasía en algunos casos. Y a muchos les gusta leer ese tipo de libros, las novelas, las películas. Y algunos se introducen tanto en la lectura que llegan a percibir características de lo que están, de los personajes que están leyendo. Pero no les sirve solamente para un entretenimiento el pasar el tiempo. Sin embargo, la palabra de Dios, siendo el sustento para el alma, para el espíritu, es aquello que nos mantiene espiritualmente alimentados en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y en la Biblia ya hemos visto que aquí se menciona como a la misma persona del Señor Jesús como el pan vivo, el pan de vida, pero también la palabra de Dios es el pan espiritual. Y también el apóstol Pedro presenta la palabra de Dios como la leche espiritual no adulterada. ¿Qué significa esto, queridos amigos, que no es adulterada? En la parte física, en lo cotidiano, bueno, ahora no es tanto, pero antes llegaba la leche en unos lecheros grandes donde se vendía y se entregaba, y algunos, para hacer rendir la leche, le echaban agua. Y obviamente que eso es una adulteración. Y no era la leche pura que vendían, sino la leche diluida un poco en agua, y así les rendía. Si sacaban de la vaca 20 litros, podían prácticamente agregarle unos cuantos litros más de agua y hacerla rendir, porque el interés era económico. ¿Y cómo se adultera la leche espiritual, que es la palabra de Dios? Bueno, se adultera agregándole o quitándole a la verdad de las Escrituras. Y hay formas sutiles en que se hace esto. No siempre la adulteración se hace en forma de frente. Satanás busca la sutileza. Y por ejemplo, mucha gente a veces cita, y yo lo he escuchado personalmente en las calles, cuando citan el Juan 3:16, y lo citan de esta forma: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en el reino de los cielos. ¿Hay una adulteración? Sí, hay una adulteración, porque en el texto no aparece nada de en el reino de los cielos, porque la vida eterna se consigue aquí en la tierra. Entonces, esa adulteración, muchos lo hacen en forma inocente, pero es una herramienta satánica para que la gente
piense que la vida eterna, el perdón de los pecados se obtiene en el cielo y no aquí en la tierra. Y es aquí en la tierra donde se obtiene el perdón de los pecados, donde se obtiene la vida eterna. En el cielo, los creyentes salvados por Cristo, vamos a participar de un juicio que es el tribunal de Cristo, pero no es un juicio que se relacione con el pecado, sino es un lugar en donde se va a premiar el trabajo de los creyentes, el trabajo hecho para el Señor. Y allí se va a premiar y se va también a ver qué y cómo y por qué se hizo, cuál fue la motivación. Y en la palabra de Dios tenemos nosotros que hay una obra que abulta mucho y se asemeja al heno, a la madera, a la paja. Y eso abulta mucho, pero no resiste el fuego. El fuego lo quema y deja todo absolutamente, no queda nada. Y si la obra de alguno se quemare, dice, él mismo será salvo, aún así como a través de fuego. En cambio, hay otra labor que es menos vistosa, menos bulto, que son el oro, la plata, las piedras preciosas, que son materiales caros, difíciles de encontrar, pero que resisten el fuego. Y la obra de aquellos que sea como ese material, obviamente va a resistir, va a recibir la alabanza de parte del Señor, y obviamente que también va a obtener el premio por su trabajo. Así, sin embargo, para el creyente no hay ningún juicio condenatorio. Ninguna condenación hay, dice la palabra de Dios, para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Y por qué no hay ninguna condenación? Porque precisamente en lo que estamos leyendo, aquí el Señor Jesús entregó su cuerpo para ser sacrificado. Él fue la ofrenda perfecta por el pecado. Así, por eso no hay juicio condenatorio para el creyente, porque todo el juicio por los pecados lo llevó el Señor Jesús en la cruz. Y mire cómo nos enseña aquí la palabra de Dios que muchos de aquellos que se decían discípulos del Señor se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Entonces el Señor Jesús les pregunta a los 12, porque estos 12 eran los discípulos que Él escogió y que luego le llamó apóstoles, los enviados, y no hay más. Entre paréntesis, hoy día no hay apóstoles, porque los apóstoles fueron solamente 12. No hay apóstoles hoy día. Hay algunos que por vanagloria y por otras cosas se hacen llamar apóstoles, pero no lo son. Las señales de los apóstoles bíblicamente, ahí lo tenemos en los Hechos, tenían que haber estado con Cristo desde su bautismo hasta su muerte y resurrección. Y imagínese usted, si algún apóstol estuviera vivo, ¿cuánta edad tendría? Así, cuando alguien se presenta como apóstol, como profeta, son mentirosos, porque hoy día no hay profeta ni apóstoles, sino esos quedaron en el fundamento de la iglesia. Lo hacen solamente por vanagloria o porque buscan otras cosas, son otras las motivaciones. Así, el Señor dice a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y ahí está presto Pedro, que realmente fue uno de los que se destacó entre los discípulos y apóstoles del Señor. Y él responde inmediatamente. Y él dice, Señor,
le reconoce como su Señor. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Pregunta Pedro. Es como si él estuviera diciendo, no hay nadie más que realmente pueda tener palabras de vida eterna, solamente tú. Así, por eso no iremos a ningún otro, sino solamente a ti como Señor nosotros. Y aquí se están incluidos los apóstoles, obviamente menos Judas, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. El Cristo es lo mismo que el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Qué tremendo conocimiento habían adquirido estos hombres a través de la enseñanza de la palabra del Señor Jesús, a través de los milagros, de las señales que habían visto hacer y que nadie, como dijo Nicodemo, podía hacer esas señales, esos milagros, si no estaba Dios con él. Y obviamente Él es el mismo Dios de la eternidad. Nosotros hemos creído. Ellos ya habían creído. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Sí, el Señor escogió. Allí en Marcos dice, escogió a 12 para que estuviesen con Él y para enviarles a predicar. Pero entre los 12 discípulos del Señor estaba aquel hijo de perdición, aquel que escogió voluntariamente perderse, aquel que escogió voluntariamente traicionar a aquel a quien llamó maestro por 3 años y que ahora estaba pensando en venderle por 30 monedas de plata. Así es el corazón humano. Así es el hombre de cambiante. Le interesaba más el dinero que su propia alma. ¿Qué ganará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará por su alma? Ojalá que ninguno de los que están escuchando en esta tarde cambie las ganancias de este mundo por su alma. Amigo, Dios te da esta gran oportunidad. Dios te ama y te amó al punto de que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó a la muerte y muerte de cruz. Y Él es el que te invita, Él es el que te llama, Él es el que te dice, el que cree en mí tiene vida eterna y en el futuro no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Así te invitamos a que vengas a Cristo, que le recibas como tu único y personal Salvador, apropiándose de esa obra todo suficiente. Vamos a escuchar un último himno para cerrar el programa. Muy bien, agradecemos su sintonía y deseamos que
Ojalá usted pueda meditar en su condición delante del Señor y así tomar las acciones necesarias para asegurar el futuro eterno de su alma. Piense que no hay ninguna iglesia, ninguna religión que salve, solamente, como escuchábamos en este Coritos, en Cristo. Es en Cristo que tenemos la salvación de nuestras almas. Muy bien, si el Señor lo permite, el próximo jueves continuaremos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Del Señor.